Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta reunión, donde vamos a poder compartir la palabra de Dios. Como lo hacemos todos los días miércoles, queremos con mucha humildad y con mucho temor delante del Señor dirigirnos a las Escrituras y poder estudiarlas. Por eso vamos a poder compartir varios pasajes de la Biblia. La idea es que podamos refrescar los que ya conocemos o que podamos aprender nuevos textos de la Escritura y por sobre todo luego de este tiempo poder sacar aplicaciones claras de lo que nos dice la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Me gustaría comenzar leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pensemos en dos cosas que acabo de mencionar en este pasaje. Primero dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y luego dice la Escritura, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Un poco más adelante, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Debe ser uno de los versículos más terribles que revela la Escritura acerca del destino de aquellos que, como dice la palabra de Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que qué impactante, yo creo, puede ser para alguien que quiere conocer algo de Dios y tal vez espera conocer y escuchar referencias al amor, al poder, a lo que este Dios poderoso de las Escrituras puede hacer en una vida triste, en una vida sin esperanza, en una vida falta de amor, en una vida llena tal vez de necesidades, o en una vida que a través de alguna circunstancia física quizás le toque transitar caminos sabiendo de que su destino puede ser la muerte física. Pero aquí la palabra de Dios también nos enseña una verdad que debe ser conocida por todos. Y es de que, como dice el versículo 9, habrá algunos que sufrirán pena de eterna perdición. Y va a hablar este versículo de lo que precisamente va a ser el infierno, de lo que precisamente va a ser ese lugar en donde la presencia de Dios no va a estar. La Biblia nos enseña que ese es el infierno. Es el lugar de aquellos que despreciaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el lugar, va a ser el lugar de aquellos que no escucharon, que no dejaron el orgullo, la soberbia a un lado, para poder escuchar este mensaje de vida y de esperanza. Sabemos a la luz de la palabra de Dios que el infierno aún no ha sido inaugurado, por decirlo de alguna manera. Pero ese lugar estará. Será un lugar sin la presencia de Dios, de terrible tormento, de terrible dolor, donde ya no habrá escapatoria.
¿Y por qué comienzo expresando esto? Porque es lo que es necesario dar a conocer. Es necesario darlo a conocer porque hay muchos que transitan este camino yendo a la condenación. Y es una condenación eterna. Y si hay inquietud, tal vez querido amigo que escuchas estas palabras en tu corazón, en querer buscar a Dios, si hay inquietud en tu corazón de querer conocer verdaderamente al Dios creador, al Señor de todo lo que conocemos y aún de lo que no conocemos, es la oportunidad para que puedas reaccionar y a la luz de la Escritura puedas conocerle, a aquel que puede cambiar la dirección de tu vida y que no sea este tu destino, sino que sea el destino que Dios ha dado para aquellos que le conocen, para aquellos que han escuchado el Evangelio, para aquellos que han recibido esa palabra que llegó en un momento de sus vidas, contándoles acerca de lo que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, hizo en la cruz por los pecadores. Como comencé esta porción de las Escrituras, hablaba también de cristianos que crecen, que abundan. Y por eso también quiero que compartamos y vayamos a lo que me gustaría desarrollar un poquito más en esta noche, que es 1 Corintios capítulo 3. Es una porción muy clara de las Escrituras. La verdad que hay verdades muy claras de la palabra de Dios. Yo no sé a veces por qué será lo común que aún en nuestra propia vida las cosas más claras y más sencillas de las Escrituras muchas veces son las más difíciles de obedecer y las más difíciles de comprender. Las cosas más claras de las Escrituras para que el hombre y la mujer se apropie muchas veces son las que más cuesta ponerlas en práctica en nuestra vida. Por eso quiero que podamos, a la luz de las Escrituras, poder pensar en algunas de ellas en esta noche, para aplicarlas en nuestra vida, para examinarnos a nosotros mismos, para considerar nuestro diario andar, para considerar lo que hay en nuestro corazón, para considerar lo que hay en nuestra mente, para considerar nuestras obras diarias. Dios nos está hablando en esta noche solamente a una multitud en donde Él no puede ver quién está al lado de quién. No. Dios nos identifica claramente. Él puede ver y llegar hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso, aunque seamos millones, Dios nos identifica personalmente. Y Dios nos habla en esta noche personalmente a cada uno de nosotros. Por eso no es para el que está al lado solamente, no es para el que tal vez nos venga a nuestra mente y digamos, sí, esta persona, este mensaje es para él, ¿cómo no lo escucha? O se lo voy a compartir porque quiero que esa persona lo escuche. Está bien que lo pueda compartir, pero principalmente el mensaje de Dios es para usted. Y cuanto mejor lugar encuentre el mensaje de Dios en su vida, mucho fruto habrá. Mucho fruto habrá. Y usted, como también pensamos en esas dos palabras que leímos, podamos crecer y podamos abundar. Y quiero que en esta noche esas dos palabras se graben en nuestra mente y nuestro corazón. Cómo crecer y cómo abundar. ¿En qué cosas? En algunas cosas que vamos a poder analizar a continuación. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo primero que quiero hacer es mencionar que esto no tiene nada que ver con su conocimiento bíblico. La verdad que tengo que reconocerme delante de la grandeza de nuestro Dios, cuán limitado soy. ¿Cómo podríamos decir algo distinto frente a la grandeza de la sabiduría y del conocimiento del Dios único y verdadero, creador, Señor de señores? Por eso a veces el conocimiento de la palabra nubla y oscurece nuestra verdadera comprensión de lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces forma barreras en nuestra vida. Nos hace creer aptos, nos hace creer capaces. Y lo que la palabra busca siempre, el mensaje claro de Dios, es que usted y yo, delante de Dios, no nos consideremos aptos ni capaces, sino como el mismo apóstol Pablo y los grandes hombres de la Biblia que nos ha dado ejemplo, lo han podido decir. Si algo pudieron hacer, si algo bueno han podido hacer en sus vidas, no es por algo de ellos, sino es por el obrar de Dios en sus vidas. Una mirada corta podría decir que Dios injusto quiere llevarse todo el protagonismo. Bueno, es que si no, no podríamos hacer nada, porque verdaderamente somos incapaces. Verdaderamente en nosotros no hay algo que pueda ser útil frente a esta vida o frente a las cosas que verdaderamente son importantes y que necesitamos realizar. Todo proviene de Dios. Lo bueno, la sabiduría, las capacidades provienen de Dios. Y por eso, mientras usted y yo podamos ser un mejor instrumento, podamos ser un mejor vaso para contener todo esto que proviene de Dios, verdaderamente podremos hacer muchas y grandes cosas para Dios. Por eso, mucho conocimiento tiene que decir acá el apóstol. Tal vez hay conocimiento, pero son niños. ¿Son niños en qué? En cuanto a la fe y en cuanto a la vida práctica. Son niños en cuanto a cómo poner en práctica ese conocimiento. Por eso le decía al principio que ese conocimiento muchas veces nos lleva a tapar nuestra inmadurez con respecto a cómo poner en práctica lo que sabemos de la Biblia. Por eso digo, si tenemos que pensar, y hagámoslo honestamente, muchas veces tenemos que reconocer de que sabemos tantas cosas de la palabra de Dios, pero muchas veces no va a la par de lo que ponemos en práctica y de lo que experimentamos diariamente de lo que sabemos de la palabra de Dios. Y allí está, cómo llevar. Y es nuestra responsabilidad, y te animo, querido hermano, hermana, a que podamos diariamente orar y esforzarnos y perseverar en poner en práctica, porque eso es lo que vale, en vivir, en experimentar. Por eso es que Dios puede usar grandemente a cualquier persona que se dispone a obedecer. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso que usted y yo podemos saber, de que Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que tal vez no somos los más aptos para una tarea, Dios capacita, Dios instruye. Muchas veces eso lleva tiempo. Sería inmaduro también pensar que, bueno, yo confío en Dios, entonces Dios puedo hacer cualquier cosa. No, Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar, Dios te va a instruir. Dios a través de tu vida va a ir forjando todo lo que Dios quiere hacer, moldeando tu vida para prepararte para una tarea. Él sabrá cuándo vamos a estar listos.
Por eso, en esta noche quiero que pensemos en nuestra vida para que podamos ser un buen instrumento, para que podamos ser esos vasos que podamos contener todo lo que proviene de lo alto, que llene nuestra vida y que nos capacite, que nos instruya, que nos haga apto para servirle cada día mejor. Principalmente experimentando, viviendo la palabra de Dios. Ese debe ser diariamente nuestro sentir, de poder vivir la palabra de Dios. De que no solamente veamos a otros cómo disfrutan de lo que es vivir y experimentar las promesas de Dios, las enseñanzas de Dios, de experimentar una vida cristiana genuina, sino que nosotros también podamos crecer, podamos abundar en todo lo que tiene que ver la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído, que principalmente quiero extraer que un cristiano que madura es un cristiano que es pacificador. Que es pacificador. Fíjense que aquí se estaban peleando. Luego no lo vamos a leer por el tiempo, pero usted puede leer todo el capítulo y va a ver que había peleas. Diciendo en el versículo 4, bueno, uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolo. Y aquí el apóstol Pablo dice, sois inmaduros. Son inmaduros. Acá no le está diciendo, no son cristianos. Acá le está diciendo el apóstol, son inmaduros, son niños en Cristo. Hay un tiempo para ser niños en Cristo, queridos hermanos. Hay un tiempo para ser inmaduros en ciertas cosas. Pero es un tiempo. Tiene un principio que es cuando conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento dice la Escritura que somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y comienza un nuevo nacimiento, una nueva vida. Por lo tanto, somos niños. No quiere decir que usted conocerá todas las cosas de Dios, ni conocerá cómo vivir la vida cristiana, cómo ser un cristiano. Comenzamos la vida cristiana siendo niños espirituales. Tengamos la edad que tengamos. Por eso es que cuando nos entregamos a Cristo, dejamos todo a un lado. No sirve nada. No sirve nada de lo que tenemos. Porque nuestras obras no sirven para apropiarnos de la vida, para apropiarnos de la obra salvadora y redentora del Señor Jesucristo. Vamos a Él desnudos, diciéndole, Señor, soy pecador, necesito de ti, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Por eso dice aquí la palabra de Dios que aquí se estaban peleando, ¿no? Y quiero extraer esto, el cristiano que madura es un cristiano que busca ser pacificador. Vamos a leer la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 9, allí en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, hay bendición para aquellos que buscan ser pacificadores, que dejan las peleas a un lado, que dejan las discusiones, sino que buscan todo lo que contribuya a la paz. Fíjense también lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Queridos hermanos, analicémonos a nosotros mismos. ¿Somos personas pacificadoras? ¿Somos personas que buscamos, que nos esforzamos por promover? Fíjense lo que dice aquí en la versión NBI. Promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Qué bueno es esto. Pensar si nuestras oraciones,
si nuestros pensamientos, si las actitudes de nuestro corazón se esfuerzan y buscan la pacificación, la paz y lo que sea de edificación. Es maravilloso ver en la iglesia cuando hay hombres y mujeres que se conducen de esta manera. Es maravilloso cuando hay hombres y mujeres que dejan las malas conversaciones, que dejan las opiniones a un lado y buscan pacificar. Dejamos tal vez el chusmerío, dejamos el hablar de otro mal, sino que buscamos lo que contribuye a la edificación. Fíjense, dice la palabra de Dios, que muchos, debiendo ser ya maduros, habiendo ya tenido que pasar ese tiempo de inmadurez, aún lo siguen siendo. Aún siguen siendo niños y están metidos en las palabrerías, en el chusmerío, en los pleitos, en las discusiones. Y esto no quiere decir que no podamos discutir por cosas que edifiquen. Está hablando de la actitud de nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas. Es bueno que discutamos, que intercambiemos opiniones con respecto a lo que entendemos de la palabra de Dios, para que Dios nos ilumine y podamos realmente caminar sobre el buen camino de la palabra y no seguir nuestro propio parecer. Qué bueno es que a la luz de la palabra podamos discernir espiritualmente la palabra y así poder decir, bueno, realmente no es mi propia opinión, no es lo que yo entiendo, es lo que Dios está diciendo, porque hay otros hermanos que también lo entienden, porque hay una verdad que podemos sacar en común. Por eso hay muchos que, debiendo ser maduros, esto no quiere decir, la palabra de Dios también usa la palabra perfectos en otras partes de la Escritura, no está hablando de personas sin errores, está hablando de personas precisamente que avanzan, que crecen, que abundan y por lo tanto maduran. Se van desarrollando, dejan de ser niños y van transitando una adolescencia, una juventud, para llegar a una adultez espiritual. Y no quiere decir que una persona madura espiritualmente no cometa errores, pero no va a cometer errores de niños. No va a andar en las cosas que andan los niños, como en este caso son muchas veces las discusiones, las diferencias. Esto es mío, esto es tuyo, no, dámelo. A mí me gusta azul, a mí me gusta verde, ¿no? Y se generan las diferencias. Fíjense cómo muchas veces se comportan los niños, pero a veces, ¿saben? No hacemos precisamente lo que hacen los niños. Los que somos padres sabemos que los niños muchas veces se pelean, discuten, llegan hasta llorar, pero quizás pasan 2 minutos y están jugando nuevamente, como si nunca hubiera pasado lo anterior. Lamentablemente, cuando se dan actitudes de niños en personas adultas, no pasa lo mismo, ¿no? Quedan allí raíces, quedan diferencias. Qué bueno sería que si hay una discusión, si hay un pleito, si hay una diferencia, a los pocos minutos podamos reencontrarnos nuevamente, como si nada hubiera pasado, ¿no? Como lo hacen los niños. Pero muchas veces no es así. Queda allí por años estas diferencias y estas heridas sin arreglar, sin solucionar en nuestros corazones. Por eso el cristiano que madura busca pacificar y precisamente es sanar las heridas, es sanar las lastimaduras, es resolver los conflictos. Por eso no quiere decir que no tengamos errores. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 4. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Está hablando de la paciencia. Procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Dice otra versión de este mismo pasaje,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí lo que está diciendo Santiago es que podamos ser desarrollados, que podamos desarrollarnos no solamente una parte. Sería muy extraño si en nuestro cuerpo se desarrollara un miembro más que otro, ¿no? Nos veríamos desequilibrados, deformes. Eso impediría nuestra movilidad, nuestros movimientos. Sería un impedimento para un desarrollo normal, sano y natural. Por eso la palabra de Dios, cuando nos anima a madurar, cuando nos anima a desarrollarnos, la idea es que podamos ir desarrollándonos de manera íntegra en todos los atributos del carácter cristiano. Que podamos analizarnos íntegramente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Todo nuestro ser, ¿no?, pueda ir desarrollándose, pueda ir madurando en armonía a la luz de la palabra de Dios, sin manchas en alguna de las partes que componen todo nuestro ser. Por eso, volvemos a 1 Corintios capítulo 3. Dice el apóstol en el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No quiero tratar de resolver o de analizar exclusivamente lo que estaba sucediendo aquí en este capítulo. Algunas cositas ya mencionamos. Lo que dice aquí este pasaje es que primeramente todos somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Y nosotros somos también ese campo en donde Dios trabaja. Donde Dios trabaja. Dios debe trabajar en mi vida. Dios debe trabajar en su vida. No porque Él deba hacerlo como una obligación, sino que es necesario que en mí y en usted Dios trabaje. Dios trabaje. Debemos darle lugar a Dios en nuestra vida. Y vuelvo a decir que nuestra vida es toda nuestra vida. Es bueno a veces tomarse un minuto para pensar todo lo que es nuestra vida. Como en alguna otra oportunidad se lo he mencionado, es bueno que lo hagamos. Que podamos poner tal vez en una hoja y anotar todo lo que compone nuestra vida. Nuestra parte física es parte de nuestra vida, nuestra parte mental, nuestra parte emocional. Las cosas que realizamos son parte de nuestra vida. Aún los tiempos de ocio, por decirlo así, o de relajación, de vacaciones, son parte de nuestra vida. Es bueno anotarlo y ver que eso es toda nuestra vida. Y ver qué lugar ocupa Dios y cómo Dios está trabajando en cada una de las partes de nuestra vida, que son las que nos conforman como personas. Fíjense, dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, todo proviene de Dios. Y aquí Pablo no era el importante. Yo no soy el importante. No somos capaces. No es que por nuestra capacidad algo hemos hecho. La gracia de Dios. Dios capacita. Y esto es buenísimo saberlo. Esto es buenísimo. Porque cada vez que uno descubre testimonios de personas que tal vez han hecho grandes cosas en el mundo, vemos que comenzaron siendo un vaso totalmente vacío. Se presentaron delante de Dios no con sus conocimientos, con sus capacidades,
con lo bueno que son para esto o aquello, sino que le dijeron: Señor, aquí estoy, no tengo nada, haz en mí tu obra. Es tu gracia quien nos capacita, quien nos instruye, quien nos da las herramientas para poder ser algo, ser útiles para ti, Señor. Y la misma oportunidad tenemos nosotros, queridos hermanos, de presentarnos delante del Señor de esta misma manera, para que Él haga conforme a su voluntad. Pero no tiene que haber nada de lo nuestro. Nuestra naturaleza ha caído desde el Edén, cuando desobedecimos a Dios. Por eso todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto desciende de lo alto, de Dios. Es Él el que tiene que llenar nuestra vida. Es Él. Dice la palabra, la parte final del versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Le está hablando a cristianos que tienen un buen cimiento, porque el buen cimiento es perfecto, es Cristo, Él es la roca, es el cimiento de todo cristiano verdadero, Jesucristo. Nos paramos sobre la roca que es Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo sobreedificamos? Allí la edificación va a ser de acuerdo a lo que usted deje entrar en su vida y lo que usted saque de su vida. ¿Qué es lo que usted está dejando entrar? ¿Y qué es lo que usted aún no ha sacado o yo no he sacado de mi vida? Queridos hermanos, es en lo que debemos perfeccionarnos, es en lo que debemos abundar, en todo lo que proviene de Dios, es en lo que debemos crecer. Y para que crezca, para que abunde lo que proviene de Dios, es necesario que, como dijo el apóstol, yo mengüe, para que Cristo crezca. ¿Y qué quiere decir que yo mengüe? Que tiene que ir quedando a un lado toda mi soberbia, todo en lo que yo tal vez por años me he apoyado, todos mis puntos de apoyos terrenales, como hemos hablado en tantas oportunidades. Tal vez hay tantas cosas en nuestra vida en las que yo me apoyo, pero que pertenecen a esta vida. Es terrenal, es pasajero, pero son mi confianza, son mi esperanza. No, eso tiene que ir a un lado. Mi esperanza, mi confianza tiene que ser el Señor. Solamente el Señor. Dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a edificar? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Dice Apocalipsis capítulo 22. Queridos hermanos, tal vez hay un montón de cosas que llenan nuestra mente. Capaz hay un montón de cosas que nos llevan a estar ocupados en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas sobreedificar en tu vida, que puedas sobreedificar en la roca que es Jesucristo, que puedas ser un pacificador, que puedas abundar, que puedas madurar, que podamos dejar todo lo que tiene que ver a la niñez espiritual, que podamos presentarnos delante del Señor como un vaso vacío, dispuesto y deseoso a solamente ser llenado con la gracia de Dios y con todo lo que proviene de lo alto, con todo lo maravilloso que proviene de nuestro Señor. Dice allí Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice un poquito más adelante, versículo 20,
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dice la palabra que Dios que no estamos a oscuras, como para que esto nos tome por sorpresa. Es de maduros el ocuparnos. Es de cristianos que entienden y que van comprendiendo la palabra de Dios, ocuparse de estas cosas. Es sabio, es ejemplo, es testimonio de los cristianos que se ocupan el esperar a su Señor. Y podamos decir todos juntos, ven Señor Jesús, ven pronto. Confiando en que tu palabra lo dice así. Y ya se aproxima el tiempo donde nuestro Señor nos vendrá a buscar. Y Dios nos ayude a no ir a su encuentro con vergüenza, con tristeza, sino con alegría. Y que procuremos diariamente ocuparnos en sobreedificar con piedras preciosas, con oro, con lo que realmente importa. Y que podamos llevar mucho fruto para nuestro Señor. Y a Él sea la gloria. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y estas palabras nos animen a seguir perseverando y a ocupándonos en todo lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Aún en este tiempo en el cual tal vez nos encontramos con algunas limitaciones, poder llevar gloria a Dios con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Que el Señor les bendiga. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió mi pecado.